Entonces, ¿cómo se asegura la planta de que este movimiento continuo del agua desde la raíz hacia las hojas se dé? Hay algunas condiciones que se tienen que cumplir. Primero, es que la columna de agua que se forma desde la raíz hasta las hojas tiene que ser una columna continua. Cuando esta columna se interrumpe por la presencia de pequeñas burbujas de aire, ¿no es cierto?, que se pueden formar en la solución que está contenida en los vasos, se produce lo que se conoce como cavitación. Entonces, en este caso, la cavitación, ¿no es cierto?, hace que el transporte alrededor de estas células se bloquee. En este caso hablamos, ¿no es cierto?, de células o vasos que están embolizados. Este bloqueo hace que las perforaciones, por ejemplo, se bloqueen y baja, ¿no es cierto?, la presión que está contenida entre estos vasos. Al bajar la presión, la columna puede llegar a interrumpirse. Esto es un evento que ocurre de manera normal en las plantas y por lo general estas burbujas suelen disolverse en la noche cuando la planta cierra los estomas, ¿ya? Otra condición que tiene que cumplirse para que este sistema de conducción, ¿no es cierto?, por tensión, cohesión, adhesión funcione, es que la columna de agua que se forma tiene que poder resistir la tensión que se genera, ¿no es cierto? Y esto puede llegar a ser un factor que va a limitar el crecimiento de los árboles. Entonces los árboles pueden llegar a ser tan altos hasta cuando esta altura, ¿no es cierto?, pueda limitar eh, el funcionamiento correcto de la columna de agua en los vasos. Y la última condición que se necesita cumplir para que el sistema funcione es que las células del sistema del xilema puedan soportar esta tensión, ¿no es cierto?, sin implosionar, sin explotar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forman estas embolias, estas burbujas de aire que pueden presentarse dentro de los vasos del xilema? Entonces, estas burbujas se forman si es que el aire entra en estos conductos, pero este aire luego entonces se expande. Al expandirse forma un bloqueo de vapor de aire y este bloqueo rompe, ¿no es cierto?, la columna. Lo más peligroso de las embolias es que en este caso una embolia que está presente en un vaso determinado, que es esta burbujita que ustedes ven aquí, o estas burbujas que ustedes ven acá, por las perforaciones laterales de los vasos se expandan, ¿no es cierto?, entre los distintos conductos del xilema. El xilema está formado por varios vasos y varias traqueidas que están puestas una junto a la otra y comparten perforaciones, no solo en las puntas, sino también en las caras laterales. Entonces, estas burbujas de aire por estas perforaciones laterales pueden empezar a expandirse y al expandirse pueden llegar a bloquear completamente las columnas de agua que están presentes en todos los vasos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando ocurre la sequía. Cuando hay una sequía temprana, ¿no es cierto?, hay una embolia que puede comenzar solamente en uno de los vasos, que es este que ustedes ven aquí pintado en negro. A medida que la sequía va avanzando y se va pronunciando, ¿no es cierto?, esta columna de aire, estas burbujas de aire se pueden ir expandiendo a los vasos adyacentes y es como una reacción en cadena. Entonces los vasos van dejando de funcionar hasta que finalmente, ¿no es cierto?, aquí ustedes tienen una embolia que ha alcanzado casi todos los vasos de este conducto de xilema y eso puede traer consecuencias letales para la planta, ¿ya? Como habíamos visto, ¿no es cierto?, dependiendo de los grupos taxonómicos de los que estén hablando, estas perforaciones, estas punteaduras, ¿no es cierto?, son diferentes. Entonces, en las angiospermas ustedes tenían estas punteaduras simples o complejas, pero de cierta manera relativamente sencillas, como la que ustedes ven aquí, que parece justamente como la rejilla de un desagüe.
En el caso de las gimnospermas, las puntiagudas son mucho más complejas. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, esta estructura que se conoce como torus. Este torus en realidad es una estructura que incluso es impermeable y está rodeada por una serie de fibras que se conocen como margo, que son impermeables. Esta estructura es importante porque justamente proporciona a las traqueidas de las gimnospermas una cualidad muy particular. Al ser, ¿no es cierto?, esta estructura impermeable y estas fibras impermeables, esto funciona un poquito como una válvula. Entonces, en este caso, algunas perforaduras como estas son más resistentes a las embolias, ¿ya? Entonces, en este caso, estas hacen como una oclusión, ¿no es cierto?, de algunos vasos y esta oclusión, ¿no es cierto?, que puede, si se puede decir, cerrarse de manera diferencial, ¿no es cierto?, le ayuda a la planta a proteger los vasos. Entonces, por ejemplo, en plantas en donde hay una sensitividad muy alta a las embolias, ¿no es cierto?, vemos que esta oclusión no se da de manera adecuada, pero en plantas donde hay un gran torus y se pueden ir cerrando de manera diferencial, ¿no es cierto?, estos canales para prevenir el paso de las embolias. Estas ocurren sobre todo en algunas plantas del desierto, ¿no es cierto? Entonces, estas perforaciones son las que le van a ayudar a la planta a tener adaptaciones para justamente ir regulando cómo responden a gradientes de agua en el ambiente. Entonces, esta conductividad, esta capacidad de llevar el agua desde las raíces hasta las hojas, ¿no es cierto?, en una misma planta puede variar y en la mayoría de las plantas, ¿no es cierto?, esta pérdida y esta recuperación de la conductividad va a estar muy relacionada con las estaciones. Entonces, por ejemplo, en algunas plantas tenemos que las heladas pueden inducir, ¿no es cierto?, algunas embolias y luego en la primavera temprana, ¿no es cierto?, es como que hay un reaprovisionamiento del agua presente en los conductos del xilema gracias a una presión en las raíces y en la primavera tardía se van formando nuevos vasos del xilema para recuperar aquellos que se perdieron por justamente la presencia de las embolias por cavitación. Y podemos ver aquí, ¿no es cierto?, justamente cómo a medida que va cambiando la temperatura, va cambiando también la presión en el xilema. En la primavera el xilema experimenta una presión muy alta, muy elevada, y esta presión elevada justamente le ayuda al xilema, como quien dice, a recomponer las columnas que están presentes en los vasos. Y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a la siguiente parte de este gráfico en donde nosotros podemos ver cómo a medida, ¿no es cierto?, que inició el invierno, las heladas hicieron perder la conductividad hidráulica, se produjeron estas embolias, ¿no es cierto? En la primavera temprana empieza a aumentar la presión hídrica del xilema, entonces la conductividad, la pérdida de conductividad empieza a disminuir, aumenta, ¿no es cierto? Entonces la conductividad a medida que el xilema se va renovando y va creciendo y esto nuevamente, ¿no es cierto?, empieza a descender a medida en que vamos preparándonos para reiniciar nuevamente un siguiente ciclo. Ahora, esta vulnerabilidad a las embolias ecológicamente es muy importante para las plantas. Y esta vulnerabilidad o sensitividad de las embolias, a las embolias de las plantas, ¿no es cierto?,
puede medirse con esta nueva variable que es el PSI50. El PSI50 nos da la medida de cuán sensitiva o cuán resistente a las embolias es una planta, y entonces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos plantas que son más o menos sensitivas. Entonces las plantas de ambientes húmedos son mucho más sensitivas a la cavitación y por lo tanto a las embolias, mientras que las plantas de ambientes secos son plantas muy resistentes a la cavitación y a las embolias. Cuando hablamos de plantas resistentes, tienen un PSI50 mucho más negativo. Cuando hablamos de plantas sensibles, tienen un PSI50 más cercano a 0. Y en este caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos algunas especies, y estas especies, por ejemplo, como estas especies, ¿no es cierto?, como el manglar, tienen un PSI50 intermedio, si se puede decir, justamente porque son ambientes especiales donde tienen una alta concentración de sales, ¿no es cierto?, y tienen que tener otros mecanismos para cooperar con estos ambientes. Entonces, perdón, una menor resistencia a la cavitación está altamente correlacionada, ¿no es cierto?, con climas más húmedos. Si una planta es mucho más resistente a la cavitación, es una planta que vive en ambientes mucho más secos. Con esta diapositiva quiero cerrar, y entonces aquí lo que vamos a dejar es introducido el tema de la relación del flujo de agua entre el suelo y la raíz con la transpiración. Entonces, en la transpiración, si ustedes se acuerdan, habíamos visto que el agua, ¿no es cierto?, que son estos puntitos azules que están presentes aquí, se va a difundir por los espacios de las hojas, ¿no es cierto?, y va a tender a dirigirse hacia el aire seco del exterior, ¿no es cierto? Entonces, esta pérdida de agua por transpiración va a tender a reponer, ¿no es cierto?, el agua que estaba presente en estos espacios del mesófilo, ¿no es cierto? Y esta agua va a tener que ser repuesta porque la capa que forma esta interfase aire-agua, ¿no es cierto?, cada vez se va a pegar más hacia las paredes celulares en este caso, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que el agua se pegue a las células incrementa la curvatura, y entonces eso incrementa la tensión superficial. Una vez que esto ocurre, ¿no es cierto?, una vez que aumenta la tensión superficial, se produce, ¿no es cierto?, un gradiente, y entonces el agua va a ser jalada desde el interior de los vasos, ¿no es cierto?, hacia estos espacios de aire, y entonces el agua que está presente aquí en el xilema va a tratar de pasar hacia los espacios, y entonces se jala el agua que viene desde la columna del xilema, desde las raíces. Entonces, la próxima clase vamos a ver en manera más detallada cómo ocurre el proceso de transpiración en las hojas. Esto era solamente para darles como un vistazo general. Yo les he puesto aquí unos recursos que ustedes pueden revisar. Hay algunas animaciones, unas explicaciones un poquito más largas, y en el último enlace ustedes tienen una lectura complementaria con unas preguntas que van a estar en el aula virtual.